primero que nada, agradecer que me hayan convocado para estar hoy aquí con ustedes. Para mí es un lindo desafío. Y también felicitarlos por esta iniciativa, felicitarlos por dar acceso a una capacitación que es tan importante. Tenemos un mandato constitucional porque tanto la Constitución Nacional como la Constitución Provincial como nuestra Carta Orgánica Municipal aquí en Río Tercero dicen claramente que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, tenemos derecho al empleo público con la única condición de la idoneidad. Y ser idóneo significa tener conocimiento, en este caso puntual, de derecho administrativo y derecho económico administrativo que vamos a ver hoy. La idoneidad y también el acceso al empleo público por concurso de oposición y antecedentes. O sea, esas dos condiciones, la idoneidad y la igualdad de oportunidades. Así que, bueno, celebrar este encuentro, ponerme a disposición. Bueno, y contarles un poco que yo soy contadora pública, no voy a querer saber más de derecho que ustedes, que son profesionales del derecho, así que pensaba desde qué lugar puedo hacer un mejor aporte yo aquí en esta diplomatura. Y pensándolo bien, creo que es desde el lugar de la experiencia, pues yo he sido vocal del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Río Tercero un periodo y he sido dos periodos concejal. Así que creo que bajar un poco la realidad, lo que he vivido y compartirlo con ustedes, acercarles a ustedes algunos casos, algunas situaciones que se han presentado, va a ser lo que yo mejor puedo aportar para este caso. Derecho administrativo de la economía, el derecho administrativo y la gestión administrativa, estas dos áreas, estas dos ciencias están estrechamente relacionadas y deben, siempre que hemos tenido un buen trabajo, yo creo en el Consejo ha sido cuando hemos hecho este trabajo interdisciplinario entre lo legal y lo técnico-administrativo. Bueno, el enfoque económico, digamos así, del derecho administrativo de la economía, tiene una primera parte que habla de contratos y propiedad, y tenemos los contratos administrativos, como vemos aquí en la primera diapositiva, ya han sido tratados anteriormente. Así que abordaría un poco lo que es dominio público y las limitaciones administrativas a la propiedad. ¿Cómo influye el Estado en la economía? Bueno, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Cómo nos marca, digamos así, la acción del Estado en todos los aspectos económicos, en el aspecto doméstico, cuando actuamos como empresarios, como emprendedores, como empleados. Siempre la gestión que hace el Estado, la administración que hace, la calidad de la administración implica tiene implicancias en nuestra vida económica, en la vida económica de toda la sociedad. Las ciudades que están mejor o peor gestionadas, mejor o peor administradas, cumplen mejor con la función del Estado, que es el bien común, ¿cierto? Generar ciudades prósperas, ciudades que sean atractivas para las personas, para los inversores, etc. Y bueno, y el dominio público, como vemos aquí, es todo ese conjunto de bienes, de acuerdo al ordenamiento jurídico, con las que cuenta el Estado para cumplir con sus roles. Es un concepto jurídico porque la existencia de dominio público de bienes pertenecientes al dominio público privado depende siempre de la voluntad del legislador. Y ellos forman todo este conjunto de bienes, lo que es el patrimonio del Estado, el patrimonio estatal, o sea, la riqueza con la que contamos como Estado para cumplir con nuestros fines. Esa caja de herramientas. Días pasados, cuando fue las elecciones en Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, escuchaba los comentarios del expresidente José Mujica y decía: el Estado es como una caja de herramientas, no tiene conciencia. Lo que falla muchas veces, lamentablemente,
somos los humanos que manejamos el Estado. Y yo creo que una buena manera de mejorar ese manejo del Estado que hacemos los funcionarios es conociendo el andamiaje legal que tenemos que respetar y honrar, en este caso, todo lo que es el derecho administrativo que rige las relaciones entre los vecinos y el Estado. Bueno, les decía, patrimonio estatal, ya sea los bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, que están también definidos por nuestro código, en el artículo 235 del Código Civil y Comercial, el dominio público, en el artículo 236 de nuestro código, el dominio privado, las características de cada uno. Bueno, esto lo podemos leer: dominio público inenajenables, inembargables, imprescriptibles, afectados al uso público, o sea, plazas, mares, ríos, estuarios, los documentos oficiales, las ruinas y yacimientos arqueológicos, etc. Pueden ser tanto un dominio natural como artificial. Son de uso público. En cambio, el dominio privado tiene la característica de ser ese patrimonio administrativo que tiene el Estado para el cumplimiento de sus fines. Y aquí entramos un poco a ver esta palabra que ya me suena un poco más familiar, que es el tema de patrimonio estatal. Todo este gran cúmulo, esta riqueza patrimonial, lo que tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos ver nosotros como vecinos, como ciudadanos? ¿A dónde podemos ir? ¿A qué lugar debemos ir para saber y conocer cuáles son esos bienes? Y esto se da, creo, indiscutiblemente a través de los registros públicos, a través de los inventarios públicos. Aquí tenemos que yo creo que mejorar bastante, lo digo en base a mi experiencia, en poder tener acceso a que se nos diga cuáles son esos bienes, a saber dónde están, cómo están valorizados, cómo están cuidados, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de resguardo de todo ese patrimonio, y resguardarlo significa tenerlo identificado claramente, el Estado y digamos, que toda la comunidad sepa, para poder analizar la evolución, para poder analizar cómo lo manejan los funcionarios que tienen temporariamente la obligación de manejar estos bienes. La transparencia es una palabra que debemos incorporarla en la gestión pública y acostumbrarnos a dar respuestas, a informar. Informar en este caso, el caso que estamos viendo del dominio público, del patrimonio del Estado, cuáles son esos bienes, dónde están, cómo están valorizados, qué destino tienen, si uno se descarta, cuáles son los que se incorporan. Todo eso, transparencia, claridad e información a la población y a los órganos de control. ¿Para qué? Para que haya control social de la gestión pública. Algunos ejemplos. En diciembre del año pasado, a inicios de la nueva gestión, se celebró un contrato muy importante, si no uno de los más importantes de hace años, que es el contrato de agua y cloacas, de servicios de agua y servicios cloacales, con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos. Contrato importantísimo, tanto por el movimiento económico que implica, como por la duración, un contrato a 15 años, o sea que excede largamente una sola administración. Y hubo estudios, a nosotros nos tocó porque, digamos, el estudio y las charlas y las conversaciones con la gente de la cooperativa comenzaron obviamente mucho tiempo antes de la firma de este contrato. Y uno de los puntos en que había escasez de información era justamente del tema que estamos hablando. A ver, ¿cuáles son los bienes que están implicados en este contrato? Inmensa mayoría, inmensa cantidad. Todo lo que son las cañerías,
todas las instalaciones. Entonces se plantea, pero son de propiedad del Estado, son propiedad de la cooperativa, cuál es el punto de partida, de cuáles son al momento cero los bienes que están formando parte y que van a pasar a integrar el inventario del nuevo contrato. Y ahí, lamentablemente, ahí se pudo visualizar la falta de claridad y la falta de prolijidad administrativa en cuanto a saber de manera clara, de manera precisa, cuáles eran esos bienes que estaban implicados en este contrato. Y eso hubo demoras porque obviamente empieza a haber cuestiones muy técnicas y bueno, la cooperativa con su postura, la municipalidad por el otro con otra postura o con cuestiones. Entonces, esta falta de claridad en los registros, esta falta de saber cuáles son perfectamente esos bienes, y lo fueron a lo largo del tiempo, implicó demoras en el contrato. No fue un comienzo todo lo bueno que debió haber sido. Después, ya a la firma, yo no estaba más en funciones, pero he leído parte del contrato y bueno, ahí ya se clarifica un poco cómo será a partir del contrato nuevo. Pero bueno, queda un poco pendiente lo para atrás. Y ese es, bueno, un ejemplo palpable de que cómo es necesario tener claridad, cómo se mejora la gestión teniendo claridad en todos los aspectos de la administración pública. Porque bueno, el inventario es eso, es una foto en un momento dado que luego va evolucionando y va cambiando, obviamente. Bueno, tenemos que tener todas las etapas, el inicio, el desarrollo y el final. Cuando anualmente el Estado municipal presenta su rendición de cuenta final, o sea, nos cuenta a todos los ciudadanos a través de la presentación de la cuenta general del ejercicio, que es como el balance del año, parte de ese balance, o sea, uno de los apartados que tiene que es muy importante es justamente la contabilidad patrimonial. En eso tenemos que mejorar. Otro ejemplo que les quería comentar de lo que nos sucedió, en cuanto a veces en ocasión de determinados loteos, de aprobar determinados loteos o aprobar la disponibilidad de cierta tierra, por ejemplo, y es un tema ambiental, que estaría muy bueno que lo planteáramos y lo analizáramos luego con el especialista cuando se dé derecho ambiental. Es, por ejemplo, el tema de las costas de los ríos, ¿cierto? Que es dominio público, como lo dice el artículo 235. Pero hay que definir como una línea de ribera y a partir de esa línea de ribera, según las crecidas máximas y mínimas, luego se definen propiedades privadas, que las que están más cercanas y tienen monte nativo, no se puede disponer de ese monte nativo, no se puede talar, por lo pronto el loteo se dificulta, y todo esto lo tenemos que definir a partir de una definición, perdón, valga la redundancia, de cuál es esa línea de ribera. Bueno, nosotros en Río Tercero, por ejemplo, tenemos ese déficit también, de que no podemos definir claramente esa línea de ribera que le corresponde a la legislatura provincial. Entonces también hay crisis, porque el privado no sabe si puede talar, si no puede talar, qué se define como bosque nativo, y toda una serie de cuestiones que surgen y dependen de esa claridad administrativa, de tener seguridad jurídica en cuanto a los bienes del Estado. Eso es como otro ejemplo que les quería comentar de lo que ha pasado. Resguardar y cuidar el patrimonio público es una obligación ineludible de los funcionarios. Y eso se hace teniendo un control y un registro preciso y claro de cuáles son los bienes. El dominio público en general, dominio público y dominio privado. Y también les quería comentar, siguiendo esta línea de razonamiento,
¿cómo es la mejor manera de hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos tan bien? ¿O por qué no aprovechamos todos los conocimientos que tenemos para poder hacer una mejor gestión, un mejor manejo de todos estos bienes, de nuestro patrimonio estatal? Y para eso están estas organizaciones, los consejos profesionales, los colegios profesionales, que son aquellas personas especialistas en los temas, que trabajan, que estudian, que tienen congresos hasta internacionales y que también elaboran, en el caso, por ejemplo, de los consejos profesionales de ciencias económicas, recomendaciones técnicas, así se llaman, son recomendaciones porque obviamente al Estado no lo podemos obligar a que haga nada, porque él tiene el poder de hacer lo que considere, pero sí usar todo este saber técnico, tenerlo en cuenta a la hora de legislar, porque esto agrega muchísima calidad técnica a las cuestiones. Las recomendaciones técnicas del sector público son hermosas, están hechas por gente que sabe, por gente que ha estudiado, y si todas las administraciones a nivel provincial, a nivel municipal, las adoptáramos o las tuviésemos como guía, esto generaría uniformidad de criterios en los registros contables, en la forma de manejar el Estado, que es algo básico para poder comparar y para poder, en definitiva, mejorar. Si no podemos, si uno registra de un modo, otro de otro y demás, se hace muy complicado. También nuestro país, que es un país muy federal, y los municipios que cuentan con esa condición de tener esa autonomía municipal que es muy celebrada. De todas maneras, deberíamos nosotros, como funcionarios y los consejos profesionales también, tratar de lograr estos acuerdos y tratar de lograr que los estados acudan y respeten y tengan en cuenta estas recomendaciones que hacen. En ciencias económicas, por ejemplo, hay una comisión específica del sector público, de la cual he participado en algunas ocasiones, que se dedican a estos estudios. Y son muy buenas porque están hechas por la gente que más sabe de los temas. Así que bueno, divulgar estas cuestiones me parece importante, por eso me he permitido traerlo a colación, decirlo, para que se sepa. Aquí les dejo direcciones de páginas y lugares donde se puede acudir para hacer las pertinentes consultas. En Río Tercero, por ejemplo, nuestra administración se rige por una ordenanza, que es la Ordenanza de Contabilidad de Administración, que es del año 97. La Ordenanza 1482 del año 97. Imagínense ustedes que estamos necesitando una modernización en ese sentido. Estamos necesitando ayornarnos. Estamos necesitando dar transparencia. No solamente para los demás, no solamente para los vecinos, lo cual es nuestra obligación, sino también para mejorar la gestión. Contar con información que nos ayude, que ayude al funcionario, que ayude al secretario de Economía, al secretario de Salud, al de Educación, al de Obras Públicas y demás, a mejorar la gestión. Saber, conocer perfectamente los recursos con los que contamos. Así que bueno, eso es el propósito general de la contabilidad y en especial de la contabilidad pública, es eso, brindar información de calidad para la mejor gestión y para permitir un control adecuado del sector público. Por ejemplo, otra actuación que nosotros planteamos en su momento y pensamos que hubiera sido hermoso y muy importante que sucediera la participación del Colegio de Abogados para definir una cuestión que es clave, que parece hasta risueña, pero es ¿cuántos son 2/3 de 11 concejales que hay hoy en el Consejo Deliberante? Porque muchas ordenanzas, muchas leyes necesitan los 2/3 de los miembros para ser aprobados.
Como son 11 en este momento, se dificulta porque no es un número exacto. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo llegar a eso? ¿Quién es el que más sabe de estas cuestiones? Qué importante hubiera sido convocar al colegio de abogados, a los especialistas constitucionalistas y demás, para que den su opinión y poder tener certeza, poder tener seguridad jurídica en estos temas. Porque después llega el momento de cuántos son 2/3 y uno cree, o cree bien, cree porque así lo cree, digamos, de buenamente, de que son 7, otro dice que son 8, otro dice que son 6, pero no hay esa certeza de decir, bueno, en Río Tercero los 2/3 de los 11 concejales son 7, o son 8, o son 6, pero tener certeza. ¿Para qué? Para tener seguridad jurídica. ¿Quién mejor que los colegios de abogados, los especialistas, para que nos den su opinión? Vos sabés, permiso, Monel, Sí, sí. que hicieron un planteo después de esta elección, porque viste que el Consejo hoy, el oficialismo tiene mayoría absoluta. Exactamente. Entonces se planteó esto, si los 2/3 eran 7 concejales o 6 u 8. Y hubo un planteo que hicieron desde la oposición a sede judicial y después como que desde tribunales, digamos, dijeron de que no, había que elevarlo a Córdoba. Claro. El tribunal de Río Tercero, viste que no tenemos, es un tribunal ómnibus, no está Claro. dividido por áreas o por materia, entonces se excusó como diciendo, bueno, elévenlo a un órgano superior para que defina esta cuestión. Pero estuvo hecho ese planteo y es muy importante, coincido con vos, de Sí. tener esa claridad. Seguro. Ahí Elvio ha levantado la mano. Elvio, si querés hablar y aportar algo más. Por favor. Sí, me parece que si estamos, a ver, si hacemos, ¿por qué no arrancamos bien y hacemos números pares, que eso será un problema de cosas? Pero yo creo que si nos ponemos a discutir si 2/3, primero que 6 es imposible que me dé, no da 7, 2/3, 7,34. Sí. Si estamos discutiendo por 0,34, creo que estamos perdiendo el tiempo en cosas mucho más importantes. ¿Me permitís? Ese es lo que querés decir. Sí, coincido, parece algo mínimo, pero luego, por ejemplo, vos tenés que aprobar una ordenanza que es importantísima y tenés y necesitas los 2/3, y como está organizado políticamente el Consejo Deliberante, por ejemplo, caes en que a lo mejor no se está respetando la voluntad del vecino si vos decís que son, si alguien dice que son 7, vos otro dice que son 8. Porque si son 7, el oficialismo aprueba con los votos del oficialismo. Y si son 8, necesita un concejal más, que en este caso sería de la oposición. Entonces ahí se genera la necesidad de consensuar, la necesidad de discutir, la necesidad de oír a las minorías. Y eso no es menor, porque el oficialismo, cualquier oficialismo, no este o aquel, el que sea, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la importancia de hacer honor también a la democracia misma, en este sentido. Porque si tenés ya mayoría propia dada por el oficialismo, lo aprobás sin inconveniente. En cambio, si son 8, ahí entra a jugar, como decía, que tenés que consensuar y tenés que ceder y tenés que escuchar también a la oposición, escuchar sus propuestas y demás. Y son las ordenanzas más importantes, son las que necesitan 2/3 para su aprobación. O sea que parece una cuestión mínima, pero no la es tal. No, yo no creo que sea tan mínima. Y más allá de eso, es importante que esté definido, que tengamos certeza y que tengamos seguridad jurídica. Pero bueno, agradezco tu opinión, por supuesto. Entonces hay que reestructurar para que las cosas, de un principio, como recién dijiste, hay una ordenanza del año 97 que se tendrían que actualizar. Creo que hay que empezar a tomar las cosas, manejar, ordenar lo que está mal.
Seguramente. Porque yo no sé, vos estás en los números, sos contadora, sabés Sí. que 7,34 nunca te va a dar 8. Porque Bueno, pero lo que... te puedo discutir que 7,56, 7,51, pero 7,34 al 8 estoy lejos. Claro, pero ahí se planteaba también que no es una cuestión matemática de redondeo, porque si fuera una cuestión matemática de redondeo, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Menos de 50 es para abajo y más de 50, o sea, 7,49 es 7 y 7,51 es 8. Es así, en la matemática es así, pero no lo es tan así en estas cuestiones. Aparte que cada uno va con su biblioteca, ¿viste? Y cada uno a veces, malamente, según las circunstancias, apela a un 7 o a un 8. Por eso digo, seguridad jurídica, definámoslo, que la justicia diga, de una declaración de certeza, no sé bien cómo se llama, pero que estas cosas hay que tenerlas listas, tenerlas definidas. ¿Para qué? Para gestionar bien. Esa es la idea. Bueno, gracias. No veo mucho acá porque tengo la pantalla, tengo el PowerPoint. Elvio fue el que hizo el aporte. Muchísimas gracias, Elvio, por tu aporte y espero que hagan muchos aportes más porque son ustedes los que más saben de derecho. Así que bueno, siguiendo un poquito, vamos a entrar a ver en las limitaciones al derecho administrativo. Mira, acá tengo... había visto algunos ejemplos de los 2/3 que, bueno, ya estamos casi en otro tema. Antes, leyendo un poco allí la evolución del derecho a la propiedad, en una primera instancia, en la antigüedad, tenía un carácter absoluto, exclusivo y perpetuo. A medida que fuimos evolucionando, y yo creo que para bien, este interés particular está supeditado al interés superior de la comunidad. Entonces, aquí se presentan restricciones, se presentan limitaciones, perdón, hablando en general, son limitaciones administrativas a la propiedad. Las limitaciones que rigen entre vecinos o conflictos entre vecinos, derecho civil, esfera del derecho privado. Los conflictos que se dan entre vecinos y el Estado, esfera del derecho público, derecho administrativo. La primera de las restricciones, de las limitaciones de una mera restricción, que yo creo que es aquí donde más incumbencia tiene la parte municipal, el Estado municipal. Porque también en estas épocas el Estado municipal tiene muchísima injerencia, o sea, cada vez tiene más funciones que cumplir y es el Estado que está más a mano del vecino, entonces a donde el vecino más recurre. Y es así que tiene que tener mucho, digamos, cuidado en ser ecuánime y en ser justo en cuanto a lo que legisla y en cómo restringe en cierta medida la actividad de los privados y el derecho que tiene de disponer libremente de sus bienes. Pero como obviamente ningún derecho es absoluto, allí está el Estado poniendo siempre por encima el interés superior de la comunidad. Por ejemplo, algunos ejemplos de la Carta Orgánica nuestra. En las atribuciones del Consejo Deliberante, en artículo 97, inciso 9, establecer límites y restricciones al dominio, constituir servidumbres, declarar de utilidad pública los bienes que quedan sujetos a expropiación, por ejemplo, con arreglo a las leyes, autorizar la afectación y desafectación de los bienes del dominio público municipal, autorizar los actos de adquisición, constitución, transmisión o extinción de derechos. Y Filemón, acá mira, si dichos actos se ejercen sobre un bien inmueble, es necesaria la aprobación con los 2/3 de los miembros presentes. Bueno, hay infinidad de casos y generalmente son estos actos de disposición donde tenemos necesidad de los 2/3. Así que bueno, el Estado municipal es el más cercano y es donde yo más ejemplos puedo dar por lo que he vivido, por lo que me ha tocado en lugares donde me ha tocado participar.
Pero el interés público obviamente puede ser nacional, puede ser provincial, puede ser municipal. El Estado Nacional puede establecer restricciones en cuanto, por ejemplo, a bienes de la Universidad Nacional de Córdoba, a bienes del Colegio Nacional de Montserrat, porque son personas jurídicas de derecho público nacional. La provincia en cuanto al uso de los ríos, el manejo de la fauna, de la flora y demás. Y nosotros, por ejemplo, el Estado municipal en cuanto al código de edificación, cómo se dispone de los lotes, y acá un tema muy candente que es el tema de, por ejemplo, dividir la ciudad en zonas. Este tema de establecer zonas en la ciudad, la zonificación de la ciudad, es un gran tema municipal también. Hace poco tiempo, ahora hace pocos años, se definió el nuevo radio urbano de Río Tercero. Más allá de la mancha urbana, el radio urbana son alrededor de 15.000 hectáreas, o sea que es enorme, es enorme. Y otro tema pendiente como comunidad, lo que nos debemos como comunidad, creo yo, es la definición de un plan general urbano, un plan de ordenamiento urbano, que eso también afortunadamente lo vamos a ver en una de las unidades de derecho urbanístico. Este plan regulador urbano implica pensar la ciudad futuro, proyectarla, y es un tema de la comunidad toda, en el cual todos debemos estar comprometidos. Dividir la ciudad en zonas o establecer zonas, por ejemplo, ahora se está tratando en la MUNI las 3 ordenanzas madres que rigen la economía de todo el año, que son la ordenanza tarifaria, la ordenanza impositiva y el presupuesto. Ha habido por estos días, y estas ordenanzas llevan doble lectura, se ha aprobado ya en primera lectura. Leyendo un poco allí, vemos que hay un cambio de paradigma en el modo de calcular la tasa a la propiedad inmueble. Un vuelco, otra forma, otra manera. Es un cambio realmente, un cambio estructural. Porque antes nosotros pagábamos, los inmuebles pagamos tasa, que es diferente de impuesto. El impuesto a la propiedad ya lo cobra la provincia de Córdoba. Como es un impuesto, grava la manifestación de riqueza, que significa ser poseedor de un inmueble. Eso es el impuesto inmobiliario provincial. Los municipios estamos autorizados a cobrar tasas que son tasas retributivas de servicios que presta el Estado. No estamos gravando la manifestación de riqueza, que significa tener un inmueble, sino que estamos cobrando una tasa, cobrando un precio por una prestación de un servicio que está explicitado en la ordenanza impositiva. O sea que en las tasas tenemos 2 patas: los servicios que presta el Estado y cuánto salen esos servicios, cuánto cuestan, y en base a eso definir la tasa. La tasa está relacionada con una prestación de servicio. Entonces, en base a esto, ahora este cambio de paradigma, antes pagábamos por metro de frente del inmueble. Determinada cantidad de metros de frente, se establecía un precio por metro, se multiplicaba y eso, de ahí surgía la tasa a pagar. Ahora el Estado pretende hacer una evaluación municipal del inmueble en general, así como lo hace Rentas, como lo hace la provincia, y según el valor de la propiedad, no según el metro de frente, según el valor, aplicar un coeficiente. Multiplicar por tanto por ciento, me da un importe. Y a ese importe que me da, luego lo multiplico por un otro coeficiente según la zona en donde esté ubicado. Fíjense ustedes la importancia y la implicancia económica que tiene que el Estado defina zonas en nuestra ciudad. Eso va a modificar lo que yo voy a tener que pagar de tasa. Eso es lo que está en discusión ahora
en este momento. No sé si se irá a aprobar en segunda lectura ahora este jueves, que hay sesión, pero yo creo que es importante que en una próxima charla abordemos estos temas si es que ya están aprobados y si es que hay ya definiciones concretas, porque es muy interesante que lo sepamos y que lo podamos analizar y que lo podamos discutir y que podamos hacer nuestros aportes en estos temas. Siempre queda también pendiente, y lo he planteado todas las veces que he podido, en el tema de las tasas municipales, más allá de cuánto cobrarle al vecino, analizar cuánto gasta el Estado. Las dos patas, no solamente una. Siempre los medios y demás hablan de cuánto aumentó la tasa, pero nunca hablamos de cuánto gastó o cuáles son los gastos que tenemos que afrontar con esa tasa. ¿Los podemos bajar? ¿Podemos mejorar la gestión económica del Estado para que no tengamos que pagar tanta tasa? Esas son preguntas que muchas veces quedan pendientes de análisis y que son importantes, que son importantísimas. Pero para este año, nueva realidad, nuevo paradigma en cuanto al cobro de una de las tasas, de las tantas que hay, que es la tasa de la propiedad inmueble. Otro tema que les puedo compartir de lo que sucedió en ocasión de estar allí en el Consejo es el tema de las zonas, de definir las zonas, y de estas zonas establecen condicionamientos que restringen administrativamente la posibilidad de hacer lo que yo quiero con mi propiedad. Se planteaba con relación a los depósitos de agroquímicos, por ejemplo. Convocamos a la gente de la Federación Agraria, a las personas que hacen este comercio de agroquímicos para ver qué pito, qué flauta, qué dónde, qué aquí, qué allá, hasta que se definió un lugar para que se establecieran los galpones, porque se consideraban que era en cierta medida riesgoso que estuvieran en cualquier sitio de la ciudad, en cualquier lugar. Bueno, se definió un lugar. Pero ¿qué pasó luego? Ese lugar que se definió se quedó rodeado de loteos de viviendas familiares. Entonces se cae la pretensión que hubo de que eso estuviera preservado y alejado y que no tuviera la potencialidad de generar daño. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos una visión global, porque carecemos de un plan regulador urbano general, con proyección hacia el futuro, con proyección a 20 o a 30 años, que mirar un poco más allá. No restringir ahora el uso y generar a veces, porque hubo una persona que ya hizo su galpón y su cuestión en ese lugar que estaba habilitado y quedó sola, porque ahora se cambió el lugar. Entonces, ¿qué pasó? El que cumplió con la ordenanza, ahora está fuera de la ordenanza. O sea, falta de seguridad jurídica, falta de condiciones claras en cuanto a cómo restringimos administrativamente el uso de la propiedad. Esto me pareció digno de compartirlo con ustedes. Y un tema que fue al revés, por ejemplo, que sí hubo mucho trabajo, muy buen trabajo con relación a la relocalización de la aceitera que está allí pegada a las vías. Esa aceitera quedó metida en el centro de la ciudad y se hizo todo un trabajo de relocalización. Hasta, les cuento, se cambiaron de titularidad algunos inmuebles, se logró que se hicieran cambios y trueques, bueno, no trueques, pero sí que se pusiera una persona de otra y qué sé yo, para que el lugar donde fuese la aceitera estuviera pegada a las vías, que era allá cerca al frente del parque industrial, un lugar apropiado y demás, y nada sucedió. O sea, está la ordenanza, están los plazos que se debían cumplir, hay todo un programa paulatino de traslado y qué sé yo, y no pasó nada. Naranja. Eso también es preocupante, porque es una ley local, una ordenanza que no se cumple.
Y que haya una aceitera, lo que fuese, en medio de una ciudad, también genera para los vecinos que están pegados a esos lugares que implican un posible riesgo, también genera perjuicios y genera inconvenientes. Y bueno, el Estado allí estuvo presente, trabajó, dijo, analizó y no se pudo cumplir. ¿Qué va a hacer? A veces las cosas no siempre salen como uno espera que salgan. A ver, voy a ver. Bueno, las tasas ya lo hemos dicho, cómo incide este valor municipal según las tasas. No sé si quieren hacer algún comentario, siempre me interesa, por supuesto, escucharlos. Si no, podemos continuar. Otra de las limitaciones que plantea el Código Civil es la servidumbre administrativa, que es un derecho real administrativo. Se produce, en este caso sí, un desmembramiento del derecho de propiedad, o sea que ahí ya hay un derecho a un cobro de una indemnización porque se pierde la exclusividad del uso. Otro, la expropiación. También el Estado, para cumplir sus fines, necesita hacerse de bienes algunas veces y tiene esta potestad de expropiar determinada propiedad. Puede el Estado Nacional expropiar a la provincia, puede la provincia expropiar a los municipios, pero para eso hay que primero definir y declarar a estos bienes objeto de la expropiación que son de utilidad pública, y el objeto de la expropiación tiene que ser también un objeto que tienda al bien social, que sea un objeto que le interese a la comunidad y que tenga beneficios ciertos y palpables para la comunidad toda. Un sujeto activo, pues el Estado, que puede, como dije, puede ser nacional, provincial o municipal. Sujeto pasivo, los particulares y también los estados. El objeto, y bueno, también como se pierde la propiedad, en este caso la titularidad, obviamente que hay derecho al cobro de una indemnización que será definida por las oficinas de tasaciones oficiales y demás. Hace muy poquito tiempo se aprobó una ley, creo que fue la semana pasada, la ley 11.010, que justamente declara de utilidad pública y sujeto de expropiación inmuebles de nuestra ciudad. ¿Y cuál es el objeto? La erradicación de una nueva sede en Río Tercero, la sede regional Río Tercero de la Universidad Provincial de Córdoba, que albergará a una escuela secundaria de formación profesional. Entonces, este primer paso en la expropiación está dado y es declarar a esos inmuebles que están perfectamente definidos allí en esta ley, en la 11.010, cuáles son y como, bueno, todas las nomenclaturas catastrales y toda la identificación precisa de los bienes, declararlos de utilidad pública y sujeto a expropiación. El bien, obviamente, que supera ampliamente los requisitos, porque se trata de un bien destinado a la educación pública, y bueno, comienza el proceso. Ya se declararon de utilidad pública y ahora entrarán a ver con los propietarios de estos inmuebles cómo se negocia, qué valor se le asigna, si hay conformidad, si no hay cosas. Es un proceso que no es tan breve, pero que ya ha tenido inicio y nada menos que con una ley, la ley 11.010. Tengo entendido que en este caso son bienes que están cercanos a lo que fue la cooperativa Charles Howard, ahí en San Martín, donde funcionaba la Escuela Nacional de Comercio en un inicio, cuando yo iba ahí. Entonces parece que esta cooperativa va a ceder al Estado provincial ese bien, que son bienes hermosos, porque la localización es hermosa, ahí sobre la avenida San Martín. Entonces, bueno, parece que se necesita más espacio y se ha procedido y se ha analizado a
someter estos bienes colindantes a un proceso de expropiación. En la última parte de esta ley dice que estos bienes ingresarían al dominio privado de la provincia de Córdoba. Ahí volvemos a tener estos rótulos, digamos, de lo que estamos hablando: dominio público, dominio privado, restricciones y demás. Bueno, después tenemos otra limitación, es la ocupación temporal, que es por un tiempo determinado, hasta 2 años. También se precariza el uso, así que también está sujeto a la indemnización. Bueno, y por último, la requisición, que es la pérdida del uso y goce del bien por un término para satisfacer el interés público debido a una grave situación general: inundaciones, terremotos, epidemias, guerras. Es una medida de carácter general, que puede ser militares o civiles. Y con relación a este tema, me recordaba, por el hecho de haber visto una película fantástica que se llama Dunkerque, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, luego de una derrota que tuvo Francia ante Alemania, quedaron en Dunkerque las tropas, soldados franceses, soldados británicos y belgas, en Dunkerque, y no había manera de rescatarlos y traerlos de nuevamente para Gran Bretaña, para Inglaterra. Y bueno, se dispuso que todos los barcos de todos los civiles, barcos militares y civiles que existieran en cualquier lugar de Inglaterra estuvieran a disposición para poder evacuar a esos soldados que habían quedado allí cautivos. Y bueno, fue la mayor evacuación de la historia. O sea, aquí el Estado dispuso, en una situación como la que planteamos, de guerra, una situación límite, que todos los barcos, pequeños, más grandes, más chicos, todos se dispusieran a rescatar a esos soldados, y así se hizo, y fue obviamente exitosa, y se lograron rescatar a más de 300.000 personas. Así que bueno, un ejemplo que quería compartir con ustedes, y una recomendación, si me permiten, de ver esta película, que es muy linda, digna de verla realmente. Bueno, hasta aquí es lo que yo tenía planteado compartir hoy con ustedes, porque quedo a la espera de que se aprueben, si se aprueba esta semana en segunda lectura, las leyes estas que les decía de presupuesto, tarifaria impositiva, dispuesta a charlar o intercambiar alguna inquietud que ustedes puedan plantear. Bueno, los escucho. Te hago una consulta, Monona, respecto a la mayoría, cuando planteabas respecto de los concejales que no daba por el número impar. Yo desconozco, pero ¿no está previsto ahí en la Carta Orgánica que el intendente pueda votar o arribar a una votación en ese caso? No, el intendente no. El que tiene doble voto en caso de empate es el presidente del Consejo Deliberante. En caso de empate, que depende, pero siempre depende del número de concejales que haya. Pero, claro, por ejemplo, cuando es una mayoría simple, cuando una ley, en general las ordenanzas se aprueban por mayoría simple, que es la mayoría de los votos de los concejales presentes. La mayoría absoluta es la mayoría de los concejales en general, de todo el cuerpo. Pero en la generalidad de los casos, las ordenanzas que habitualmente se aprueban es por mayoría simple. En caso de empate, tiene doble voto el presidente del Consejo Deliberante. No el intendente, el presidente del Consejo Deliberante. Y él es el que desempata. Así funciona. No sé si te estoy... Sí, o sea, en realidad iba la misma pregunta, porque, o sea, cuando hay empate, o sea, quiere decir que es un número par. Sí. Presidente desempate. En este caso es número impar, o sea, iba si por analogía o por algún mecanismo podrían hacerlo votar, me refiero al intendente, o sea, eso es lo que consulto, no sé si soy claro. Sí, no, sí, está clara tu pregunta, y te contesto, te respondo que, no, bajo ningún concepto el intendente puede votar, el intendente puede vetar una ordenanza, que tiene derecho a veto. ¿Vieron? El presidente también, ¿vieron mi ley que veta, que va a vetar, que no va a vetar? O sea, el derecho a veto es
potestad del Poder Ejecutivo en sus tres niveles, Estado, Nación y Provincia, presidente, gobernadora, intendente. Pero la aprobación de las ordenanzas, en la tarea legislativa, propiamente dicha, no puede intervenir el Poder Ejecutivo, porque, digamos, la división de poderes es la base de nuestro sistema republicano de gobierno. Bien, y por analogía, volviendo a lo mismo, o sea, supongamos que ahí en ese caso, cuando no estaba atento a ser un número impar, ¿no podría tener doble voto el presidente? Sí, pero primero tenés que ver, primero, o sea, el presidente siempre tiene doble voto, pero los 2/3 son los 2/3, bueno, hay que cumplir esos 2/3, hay que saber, o sea, hay que saber cuántos pares son 3 botines, qué sé yo cómo decirlo, pero es gracioso, pero te digo que tiene una relevancia muy importante. Siempre tiene doble voto el presidente en caso de empate. Pero bueno, hay que ver cómo se llega a ese empate. Es así. Pero siempre es el presidente del Consejo Deliberante. Del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo es otra esfera de la administración. No, está bien, sí, claro. Monona, ahí Elvio ha levantado la mano. A ver, Elvio. Sí, Mercedes, ¿cómo es para la cantidad de los concejales? ¿Eso lo da la cantidad de habitantes de la ciudad? O, disculpa mi ignorancia, no. No, por favor. Sí. La cantidad de concejales es según la cantidad de habitantes. Y en este último censo, creo que era hasta, no me acuerdo exactamente la cifra ahora, pero digamos que se van a seguir manteniendo los 11. Porque no ha crecido mucho la población de Río Tercero. Hace muy poco tiempo que se supo cuántos habitantes hay. Viste que los datos del censo llegaron hace poco tiempo, lo definitivo. Y bueno, en base, según la cantidad de habitantes, se define el número de concejales. Muy bien. Y otra consulta, ya que estoy. Sí. Bueno, con el tema del, no sé si es competente a la clase o no, que hablaba de la expropiación de terrenos, todo. Con el tema del donde se depositan los residuos, Sí. ¿eso es propiedad privada? ¿El municipio lo alquila? ¿O me estoy metiendo en un tema complicado? No, te estás metiendo en un tema muy interesante. Muy interesante. Eso, ya que estamos y me diste pie, ¿por qué el municipio no tiene camiones propios de recolección como eran en la época nuestra? Bueno, vamos por partes, te cuento. El Estado municipal Río Tercero fue una de las pocas ciudades que tenía 22 hectáreas de tierra para instalar y para tener su propio vertedero de residuos, hablando mal y pronto el basural. Cuando la provincia de Córdoba arranca con el plan basura cero, de construir plantas de reciclado y demás, esto hace muchos años, por lo menos déjame pensar, por lo menos hace 7, 8 años. La municipalidad le cedió, mira vos lo que te estoy diciendo, ¿no?, a la comunidad regional, que es un ente intermunicipal, o sea, la comunidad regional está integrada por varios municipios. El Río Tercero le cedió esas 22 hectáreas a la comunidad regional para que allí se instalara la planta de residuos, esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. O sea que pasamos a quedarnos, digamos, sin nada. Y nosotros, Río Tercero, íbamos a recibir los residuos de todas las municipalidades de la comunidad regional. Una de las condiciones que había en esa negociación que se hizo fue la remediación y cierre del basural existente, que es espantoso. Todo ciudadano deberíamos ir un día al basural y ver lo que es eso. ¿Y qué sucedió? Obviamente la provincia no remedió, porque es muy complicado hacer una remediación de los basurales. Y la planta esta nunca funcionó. Nunca entró en funcionamiento la planta
que se inauguró creo que 45 veces o 60, no sé cuántas, nunca entró en funcionamiento. Y mientras tanto, Río Tercero recibiendo y recibiendo y recibiendo la basura de Tancacha, de acá, de allá, ¿no? En nuestro terreno, en tierra que nosotros tenemos. Ahora, hace poquito tiempo, lo hablaba con Álvaro Vilariño, que también es profesor y está en esta diplomatura, se revirtió, o sea, se volvió todo para atrás. Todo para atrás. Vuelta a Río Tercero en buena hora, ¿no? A tener estas 22 hectáreas y va a Río Tercero a gestionar la planta de residuos y va a ver si se empieza un poquito a hacer un picoteo en la planta y separar los plásticos y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero miren ustedes la historia. Habernos desprendido nosotros en un momento, si me permiten algo de lo que estoy orgullosa contarles, yo fui la única concejal, la única de todos los 11, que voté en contra en esa ocasión de ceder estas 22 hectáreas así livianamente a la provincia para que se instalara un basurero regional. ¿Por qué? Porque no había claridad, no había seguridad jurídica, no se sabía de plazos, no había compromiso firmado de remediación y de manejo de los residuos. O sea, una serie de cosas. El tiempo me dio la razón, lamentablemente, pero bueno, ahora parece que se ha vuelto a tener la disponibilidad de estas hectáreas para uso propio. Pero ya tenemos el basural mucho más cargado de basura que antes. Sí, yo creo realmente vos usaste unas palabras al inicio de la idoneidad. Sí, ¿no? Idoneidad. Exactamente. Hemos tenido intendentes que, oye, en la época de los años de Buono, Bongiorni, me estoy yendo un poco para atrás. Sí. Yo creo que tenían una visión de lo que era el futuro de la ciudad. Si vos me decís, o me atrevo, y no quiero herir a nadie ni entrar en una cuestión política, yo creo que el último intendente que ha hecho algo fue para lo que es la ciudad, cuando teníamos ¿cómo era? Que mantenían a la ciudad con los árboles podados, el pasto cortado, todo eso, creo que fue de Sánchez o de Rojo, no me acuerdo bien, que los intendentes o el gobierno de turno se dedicaba a tratar que la ciudad estuviese en condiciones, lo cual hoy creo que está abandonada la ciudad. No hay, ¿no es cierto? Qué sé yo, agarremos la parte de lo que es céntrico. Y son opiniones, Elvio, ¿viste? Son Sí. opiniones. No, por eso. No. Y lo que siempre se plantea y lo que trate mira, para terminar con el tema de este tema que planteaste tan interesante y que después en derecho ambiental, por favor, claro, lo veamos. Yo lo que quería decir era, para redondear, es lo que vos decías de trabajar en conjunto con el colegio de arquitectos, claro, los ingenieros, los abogados, todo eso, porque si no estamos corriendo para el sur, llegamos a una parte y dicen, no, hay que correr para el norte, claro, corremos para el norte, vamos, no, estamos para el sur. Y yo creo que ya ha pasado un tiempo, esa ordenanza que nombraste recién, que del año de la contabilidad de administración, del año 97. Claro, pero la evolución, hoy tenés la tecnología que cada 6 meses te está evolucionando. Claro. Y eso va más allá, por eso, más allá, o sea, la política está buena, a mí la política es la forma de resolver los problemas, y cada uno tiene su ideología y tiene su proyecto, o no lo tiene. Yo diría aportar su idea. Pero lo técnico,
lo técnico, el aporte técnico, no es incompatible con la visión política que se tenga. Eso, Muy por el contrario. Eso es lo que... Hay que darle lugar a la gente que técnicamente sabe, hay que hacerse asesorar, hay que abrir el juego a la comunidad para que no desperdiciar ninguna neurona de nadie. Luego decidir políticamente, porque al intendente, cualquiera sea el intendente de esta ciudad o de cualquier otra, tiene todo el derecho de decidir, porque para eso la ciudadanía lo eligió y lo puso en ese lugar. O sea que tiene autoridad y tiene legitimidad. Pero eso no implica que se desconozcan los saberes técnicos, que no se aprovechen los saberes técnicos de toda esa comunidad. No estamos en condiciones de desperdiciar ninguna neurona que ande dando vuelta por allí. Te contaba por este caso, mira. Vos sabés que, bueno, mi esposo tiene una estación de carga aquí en el desvío y tenía que llevar residuos y el empleado fue al basural de Almafuerte. Lo sacaron sonando. Dice, ¿usted de Río Tercero? No, acá no traiga residuos. Eran, por supuesto, los residuos estaban separados, diferenciados. Pero ni fuera de aquí, vaya a su basural. A su patio, lléveselos a su... Hágase cargo usted de su basura, que está bien. ¿Viste? El chico lo llevó ahí porque le queda más cerca. En nuestro basural no hay ni una garita de ingreso. No. Peleamos y dijimos, y todos los concejales le pedimos encarecidamente, pongan una garita. ¿Se acuerdan cuando fueron los incendios en el basural? Sí. Los basurales de Cielo Abierto están prohibidos por la ley ambiental. Después lo vamos a ver cuando veamos derecho ambiental. Entonces, mejor gestión. Insisto, de cualquier partido y en cualquier momento, en cualquier etapa. Esto no estoy hablando de nadie en particular, sino del Estado en general y de cómo gestionamos. Exactamente. Y otra, dado al ejemplo que pusiste del vertedero de la basura, ¿qué más geográficamente, si vos te pones a ver, yo creo que tiene una ubicación tanto para el municipio de Villa Escazú como el municipio de Tancacha y el municipio de Río Tercero, poder trabajar en conjunto y a ver, la comparación que voy a hacer, llevamos nuestros finados a Almafuerte. Sí. Bueno, si traen la basura a Villa Escazú y cosas, pues también tendrán que pagar un derecho, algo, podrían buscarlo por ahí. Sí, obviamente que yo creo que la gestión, si esa planta que ahora parece que ha vuelto a ser manejada o sea, va a empezar a ser manejada por la municipalidad, creo suponer que el hecho de otros municipios que traigan basura allí para que sea procesada y enterrada, porque después queda eso queda ahí, nosotros perdemos lugar. ¿Cuánto nos va a durar menos el basural si traemos la basura de todos lados? Por más procesada que esté. Entonces nos vamos a quedar nosotros como ciudad sin lugar luego para manejar nuestros residuos. Entonces, a eso, visión de futuro. Tendríamos que ir ya buscando nuevos lotes o nuevas tierras para lograr tener un manejo responsable de los residuos en el futuro. Entonces, no es tan liviano decir ceder a la comunidad regional. ¿De qué manera lo cedemos? ¿Cuál es el interés? ¿Cómo protegemos el interés primero de nuestro vecino? No digo que haya habido mala intención. Lo que no había en ese momento, motivo por el cual yo no acompañé, es más, lo fui a ver al secretario de Ambiente de Córdoba en Soledad, al doctor Brich, que después vino y prometió que iba a hacer la remediación del basural. Nada. No había claridad, no había certeza, no había seguridad jurídica. Eso fue lo que sucedió. Ahora, afortunadamente, según hablaba con Álvaro Virariño el otro día, se ha revertido. Pero mientras tanto, todo el dinero que se gastó, todos los recursos públicos mal gastados en todo ese ida y vuelta y que esto y contrato con uno, que se rescinde el contrato con Ferioli y se contrata con el otro, todo ese matete, eso es plata y es tiempo.
Y son sueldos que pagamos. Entonces, no, mejoremos la gestión. Gracias, Elvio, por tu intervención y estos debates yo creo que son buenos, cuando se hacen con nivel y cuando se hacen sin ánimo de endilgar responsabilidades, sino hablando en general del Estado y cómo tratar de mejorar el Estado, yo creo que son muy válidos. Y que sí, no, esto no tiene no es ningún color político, sino es por la ciudad, porque... Seguramente. Creo que la ciudad de Río Tercero, después de las explosiones, se ha puesto triste y se bajoneó, porque era pujante antes. Sí. Era una ciudad que ha sido, receptora indiscutida de gente. Sí. Mis padres vinieron desde Córdoba, los dos, buscando un destino y vinieron a Río Tercero. Somos la entrada al Valle de Calamuchita, estamos a un paso de Córdoba, tenemos cercanía de bellezas naturales. O sea, una ciudad que tiene muchísimo atractivo, que es hermosa, que tiene cercanía de las sierras, tenemos un lago a 2 minutos, un río que lo podemos cuidar mejor y aprovechar. O sea, en el río se acampaba en el río. ¿Sí? La época. Es decir, era una zona, se explotaba el turismo en una época. Sí. Nada más que hemos tenido desastres cuando creció el río, que se llevó todo, y bueno, después lo de la fábrica. Pero siempre hay tiempo, siempre yo digo que el trabajo y el saber y el prepararnos a todos, como, ya sea como particulares, como funcionarios, como empleados, en todos los niveles, como ciudadanos en general, estos ámbitos de aprendizaje nos aportan mucho. Por eso lo resalté en un comienzo, porque uno aprende y uno intercambia ideas, y todas las ideas son válidas en el ámbito del respeto y en el ámbito de... Cuando hay un objetivo que es, obviamente, la mejora, una ciudad mejor. Exactamente. Sí, todos creemos que todo lo tiene que hacer el Estado. El Estado está para administrar y escuchar y tomar decisiones, ¿no es cierto? Yo no sé si vos te acuerdas cuando estaba el ingeniero Roque. Sí, que fue él tuvo mucho que ver en el cuidado del medio ambiente y demás. Se hablaba de la ciclovía, de no dañar los árboles, toda una historia. Eso me quedó marcado. Y si vos vas hoy al centro y te venís desde la calle Marín Maroto hasta Obispo Trejo, vas a notar la diferencia de los árboles, de lo que es la calle Uruguay, de la San Martín para atrás y de la San Martín para adelante. Sí, los lapachos, esos son una belleza. Cuando pusieron esos árboles, los vecinos estaban enfurecidos. Mirá. Que incluso en la calle Libertad no querían poner los árboles porque había... los letreros, una sartenada de cosas que no estaban viendo más allá de la punta de la nariz. Bueno, cuando fue para el centenario de la ciudad, cuando se repavimentó la avenida Sabio hasta el Irigoyen, yo vivo acá en la calle Güemes, al frente del casino, a media cuadra de la Sabio. Se hizo el planteo de, por favor, preservar los árboles de los canteros centrales. ¿Sí? Y no hubo forma, se presentaron hasta amparos. Y se tomó la decisión y se talaron todo eso, lapachos, palos borrachos. Hoy con el calor, yo la Sabio, la voy y vengo 1000 veces, no veo las horas de llegar después del Hipólito Yrigoyen para que me dé sombra en el auto, porque cambia, y bueno, y los árboles, en un segundo, vos talás un árbol y no hay Lola, y ya está, es para siempre, después tenés que esperar 30 años que vuelva a crecer. Otra iniciativa que hay en los pueblos o ciudades cercanas, tanto como Ralito como Hernando, donde es la plantación de árboles, de cortinas de árboles. Eso está legislado también. Eso lo hablamos con la Federación Agraria y demás.
nosotros de las 4 entradas que tenemos, tanto de los Tres Pozos como de Corralito, de Tancacha, Villa Casubi y este otro acá de Corralito, tan difícil es tratar de que entiendan, de hacer una cortina que te da, primero te deja, te embellece la ciudad, segundo te protege de lo que es el agro por los productos químicos. Claro. Pero bueno, son ideas. Tal vez tendría que participar más en pero esto es lindo porque abre la cabeza y Sí. se puede... Siempre las ideas son buenas. Siempre Sí. Es decir, ojo, no creer que la mía es la mejor, no, sino el debate de ideas. Sino debatir la idea. Hoy que están con todo el tema de la forestación y la historia. Por eso observo por ahí la gente, los intendentes de las épocas anteriores eran visionarios, realmente. Sí, puede ser. Y Y a mí me cuesta un poco decir eso, que todo tiempo pasado fue mejor. No. Me gusta mirar el futuro con optimismo. Pero por eso, mirando para atrás. El hecho de tener, cuando veamos urbanismo, un plan regulador urbano. Un ejemplo, míralo. Un ejemplo de proyección. Pero mira en el tiempo para usar bien los recursos, porque es plata mal usada si lo hacemos ahora en el cortoplacismo a todos. Exactamente. Mira el tema de la unificación de las veredas. Claro. Sí. No. A ver, yo creo que hay que tratar de tirar ideas y, como dijiste vos, la unión de los colegios, organizaciones, que es cooperativa, centro comercial, para poder debatir temas que hacen a la ciudad. Exactamente, así es. Gracias por participar. No, por favor, muchas gracias a vos y gracias a ustedes. Espero que les haya servido, que lo hayan pasado relativamente bien. Y bueno, los invito entonces sería para el miércoles próximo. Sí, el próximo miércoles a las 19 horas. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy amena la clase y sobre todo instructiva, porque había cuestiones que por ahí uno desconocía, así que... Y cualquier duda, cualquier inquietud que les haya quedado, los invito a que la anoten, la macheten y la vemos la clase próxima. El encuentro próximo. Gracias a Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes.